La cultura maya, elaborado por Jorge Salazar Mora. En este periodo se dio la fundación de las primeras ciudades. Se dio entre los años 2000 a.C. y 250 después de Cristo. Se nombran sus propios gobernantes. Se da la división de las sociedades en clases y practican la roza y tala para dedicarse a la agricultura. El periodo clásico se dio entre 250 y 900 años después de Cristo. Se dio el florecimiento de la cultura maya. Se realizaron importantes migraciones hacia el sur de Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este periodo se dio entre los 900 y el 1502 años después de Cristo. En este periodo, la civilización maya entró en crisis. Esta crisis afectó la arquitectura porque dejaron de construir. Empezaron las guerras entre pueblos vecinos y las enfermedades. Existieron epidemias que atacaron la población. La naturaleza tuvo influencia fuertemente de inundaciones, terremotos que afectaron muchas de sus ciudades. El área geográfica abarcaba los 325.000 kilómetros cuadrados, los cuales iban desde la península de Yucatán, México, hasta el occidente de Honduras y Copán. Los mayas en Copán edificaron estelas, templos, campos de juego de pelota y de piedra de jade. Se estimaba que en la ciudad tuvo habitantes por más de 20.000 personas. La sociedad maya nunca formaron un imperio. Las distintas ciudades eran independientes entre sí y se mantuvieron en guerra permanentemente. La organización política de los mayas, desde la época de los cazadores-recolectores, estaban integrados gradualmente en grupos sociales que se dividían en extracto alto, extracto medio y extracto bajo. A continuación explicaremos cada uno de estos extractos. Extracto alto, constituido por sacerdotes, militares y gobernantes. Estas eran las clases más privilegiadas. Su función principal era curar a los enfermos y se le atribuían los poderes de los dioses. Extracto medio, compuesto por artistas, arquitectos y mercaderes. Función principal, tenía la función de todo lo relacionado a sus oficios. Extracto bajo, compuesto por míperos, picaderos y leñadores. Eran los esclavos y el pueblo en general. Tenían que pagarle impuestos a los gobernantes. Los mayas fueron básicamente agricultores y su principal cultivo era el maíz. Utilizaban la técnica de roza y quema. Adicionalmente cultivaban frijoles, cacao, camote, chile y aguacate. La caza y pesca de los mayas. Ellos también seguían su instinto de cazadores. Los animales que ellos se dedicaban a buscar eran jaguares, venados, serpientes, tortugas. Utilizaban instrumentos como la cerbatana, arcos, flechas y trampas. Los mayas comercializaban con el cacao, con el fin de obtener cuero, cestas, tejidos, bordados, cerámicas pintadas, miel de abeja. La mayoría del comercio se efectuaba por trueque, sobre todo en el comercio local. Solamente los mayas desarrollaron un verdadero sistema de escritura en que los caracteres ya no eran pictogramas. El proceso de escritura se dirigía hacia un sistema fonético. Los mayas dejaron plasmado su historia y mitología en inscripciones grabadas y pintadas en estelas y escalinatas y en otros elementos arquitectónicos, como en Copán. Lenguaje maya, contaban con 30 dialectos indígenas diferentes. La astronomía, los mayas predecían probablemente los eclipses, salidas y puestas de estrellas matutinas. Copán fue el centro científico más notable de la época en el campo astronómico sacerdotal. En la numeración implementaron la suma, resta, división, multiplicación. Utilizaban dos signos para realizar las cuentas. El punto era que equivalía a una unidad y la raya horizontal el valor de 5 unidades. En la medicina utilizaron hierbas y rituales que hacían los sacerdotes. También se dice que realizaron pequeñas cirugías en la incrustación de piedretas de jade en la dentadura. La cultura maya produjo arquitectura monumental, de las que se conservan ruinas como Palenque, Copán y Tikal. La distribución de las ciudades consistía en una serie de estructuras de pirámides. Las pirámides escalonadas estaban recubiertas de bloques de piedra pulido. La infraestructura de las pirámides estaba formada habitualmente por tierra y piedra. Los mayas lograron dominar prácticamente todas las técnicas de la escultura, ya que existían grabados de alto y bajo relieve en bultos redondos. En la cerámica, la alfarería se distinguiera por la difusión de gran variedad de estilos en las cuales usaron pastillaje, grabados de alto y bajo relieve, sellados y pintados. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos pronto, gracias.
created using Powtoon.